Ministerio Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero agradecer como siempre al Señor primeramente por este hermoso privilegio de predicar su bendita palabra, como también agradecer al apóstol Sergio Enríquez por confiarme el púlpito que el Señor le ha encomendado para edificar al cuerpo de Cristo, y a usted por permitirnos entrar a través de la televisión a sus hogares. Realmente se extraña el que podamos tener comunión presencial, poder estrecharnos en un abrazo, pero mientras llega el momento que podamos hacerlo, pues vamos a aprovechar también para tener este contacto, esta comunión y sobre todo esta bendición tan extraordinaria como lo es el hecho de poder acercarnos a la mesa del Señor. Quisiera platicar con ustedes en esta ocasión de un tema que a mí en lo personal me impactó mucho, escuchando a uno de nuestros hermanos que predicó en la Santa Cena anterior. Y quizás lo que le voy a compartir no sea en sí una revelación nueva, algo sumamente extraordinario. Bueno, que sí es extraordinario por ser la palabra del Señor y también por el enfoque que tiene esta administración, pero lo que quiero decirle es que tal vez lo que le voy a compartir en este día, en este mensaje, es algo que usted ya habrá escuchado. Ahora bien, si usted no lo ha escuchado, incluso si usted es de las personas que nos sintonizan por primera vez o las primeras veces que usted lo hace, pues de igual manera anhelo con todo mi corazón que sea de bendición para usted y quisiera entrar de lleno al tema. Yo le puse por título a este tema, así como usted puede ver en la pantalla, la puerta que conduce a la vida. Y entonces yo quisiera platicarle rápidamente, quisiera basarme en estos versículos bíblicos que usted ve también en la pantalla, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Yo quisiera dejar acá la lectura de estos versículos. Vamos a ir profundizando en otros versículos. Es más, en el mismo pasaje acá vamos a ir profundizando un poquito en algunos conceptos. Pero quisiera básicamente centrarme en estos dos versículos y quisiera recordarle algunas cosas. Por ejemplo, hemos aprendido que cuando la Biblia nos habla de los que vienen con el Señor en su retorno, que son llamados, son escogidos y son fieles. Y cuando nuestro apóstol nos ha explicado y nos ha enseñado acerca de esto, usted recordará también que dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces siempre es importante ver, bueno, y los fieles son menos todavía, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo en diferentes pasajes de la Escritura, como el que acabo de mencionar, siempre se hace una comparación entre los pocos y los muchos, y prácticamente nosotros podemos entender allí que existe también una relación entre los llamados y los escogidos. Entonces en este caso no es la excepción. Mateo capítulo 7, en estos dos versículos que acabamos de leer, hace una relación entre los muchos y los pocos. La puerta y la senda que conducen a la perdición, la puerta es ancha y amplia la senda, y muchos son los que entran por allí. En otras palabras, nosotros no podemos quedarnos en la condición solamente de llamados, que son los muchos, porque al final de cuentas se corre el peligro todavía de entrar por esa puerta, de tomar esa senda amplia que al final de cuentas puede conducir a la perdición. Pero lo que yo quisiera llamar su atención es que
Por otra parte, el Evangelio de Mateo nos presenta el contraste, la parte opuesta de esto que acabamos de mencionar, en el sentido que entonces nos habla a la vez de una puerta estrecha y una senda angosta que son los que conducen a la vida. Ok, pero entonces quisiera centrarme ahora en el concepto de la vida, porque mire, hermano, yo quisiera ponerle rápidamente acá, resaltar esto. Cuando nosotros vemos, usted sabe y seguramente se ha ido volviendo un experto en esto, ¿verdad? Pero usted sabe que, por ejemplo, nuestro idioma español no es tan amplio en cuanto a conceptos como los idiomas originales de la Biblia, es decir, el hebreo y el griego. Y por eso es que muchas veces nosotros recurrimos a las herramientas como la concordancia Strong, los diccionarios, el mismo diccionario Strong, el diccionario Vine y otros diccionarios que usted ha visto que usamos. No es de ninguna manera, hermano, como pretendiendo hacer alarde de que sabemos de idiomas y lenguas, no, sino sencillamente es con el propósito de hacer notar algunas diferencias significativas y que nos pueden ampliar o incluso nos pueden cambiar el concepto de muchas cosas. Por ponerle un ejemplo, la semana pasada nuestro apóstol estuvo enseñando el día martes, me recuerdo, él estaba hablando siempre con el tema de líbranos del mal, de todo mal, haciendo alusión al término griego poneros. Y me impactó mucho cuando él explicaba acerca del concepto de los hetairos, cuando él hizo la relación que la generación poneros son los hetairos. Y usted recordará que, por ejemplo, hay pasajes en la Escritura que se traducen de cierta forma como cuando Judas llega con los soldados romanos y con los sacerdotes para entregarles al Señor. Y la mayoría de las versiones nuestras en español dice que el Señor, cuando Judas se acerca, le dice: ¿a qué vienes, amigo? Con un beso entregas a tu maestro. Y entonces, como él decía en esa enseñanza el día martes, decía cómo algunas veces algunas personas dicen: mire, qué amor, qué misericordia la del Señor, que aún cuando Judas lo estaba entregando, él lo seguía considerando su amigo. Pero realmente cuando nosotros vemos el pasaje original, mejor dicho, el texto original, que era lo que nuestro apóstol enfatizaba en esa ocasión, el término es hetairos, el término griego es hetairos, y que ciertamente algunos lo traducen compañero o amigo, pero realmente la esencia de esa palabra es un prostituto. Entonces, mire usted cómo nos amplía y aún diría yo nos cambia el concepto de muchas cosas cuando nosotros recurrimos al idioma original. Entonces, habiendo dicho esto, yo quiero llamar su atención acá a la vida, porque, insisto, esto es algo que seguramente usted ya habrá escuchado con anterioridad, pero quiero resaltar nuevamente algunos conceptos como es el tema de la vida. Porque resulta que acá en Mateo capítulo 7, versículo 14, el concepto, el término vida se tradujo de esta palabra griega, nosotros acostumbramos a decir zoe, pareciera como que la pronunciación correcta sea zoe, pero realmente creo que eso no es lo más importante. Lo único que quiero llamar su atención es al término griego, el número que le asigna la concordancia Strong, que es lo que nos permite sobre todo hacer una diferencia entre un término y otro. Y entonces ahorita vamos a ver los conceptos, pero solo quiero llamar su atención a esto. Resulta que aquí lo que Mateo está diciendo es que hay una vida que no se refiere necesariamente a la existencia física. Hay un estilo de vida, me gusta mucho recordando, mientras meditaba en este pasaje y en este tema, el hermano Jaime Murrell en alguno de los discos que él ha grabado, hace mención y dice que el Señor nos ha llamado a un estilo superior de vida. Me gusta ese concepto, porque creo que a eso es a lo que se refiere el término zoe, que vamos a ver con más detenimiento el concepto en un momentito, pero
lo que quiero decirle es que el término zoe en griego nos habla de algo que va más allá de la existencia física, de la vida física, como lo podríamos nosotros conceptualizar. Entonces quisiera ponerle otro pasaje para poder mostrarle la diferencia y cómo en el español sí se traduce de la misma manera. Por ejemplo, mire este pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice de la siguiente manera: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Entonces yo quiero nuevamente resaltar acá el término que aparece acá en los negocios de la vida. Este término ya no es zoe, sino que este término es el término griego bios, que está identificado con el numeral 979 por parte de la concordancia Strong, y que de aquí es de donde derivan conceptos que nosotros usamos a diario, tal vez no a diario, ¿verdad, hermano? Pero sí conceptos que manejamos muy comúnmente en nuestro idioma español, como por decir algo, el concepto biología, ¿verdad? Es un estudio, es una especie de compendio de todo aquello que tiene relación con la vida, pero desde el punto de vista físico. Ahorita vamos a poner los conceptos en pantalla, pero de aquí vienen términos también como, por ejemplo, microbio. Se sabe que micro es un término que se relaciona con algo pequeño, y de hecho hay una medida de longitud que es la micra, y que, bueno, no recuerdo cuánto es exactamente, pero me parece que es algo así como la milésima parte de 1 milímetro, es decir, una cosa imperceptible a la vista, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de microbio, lo que se está diciendo es que es un cuerpo vivo, es un cuerpo que tiene vida, bios, pero que es muy pequeñito. Ok, entonces, básicamente yo quiero resaltar esto para hacer notar la diferencia, y entonces le voy a poner algunos conceptos acá para que podamos entenderlo un poquito mejor. Mire entonces, por ejemplo, el concepto del término bios, según el diccionario. Bueno, voy a poner dos conceptos por lo menos. El diccionario Strong, primeramente, dice lo siguiente: bios es una palabra primaria que significa vida. Literalmente, oiga esto, literalmente se refiere al estado presente de existencia. Es decir, a eso se refiere vida, existencia. Ahora, note cómo el diccionario Vine nos amplía también este concepto, porque entonces dice el diccionario Vine que este término bios se emplea en 3 sentidos diferentes. Número 1, haciendo referencia a la duración de la vida. Es decir, usted sabe que cuando nosotros fuimos enviados por el Señor a la tierra, el Señor estableció cuántos iban a ser los días que nosotros habríamos de vivir. La Biblia nos dice en términos muy generales que los días de la vida del hombre son 70 años y los más robustos alcanzan a llegar a los 80. Y hemos aprendido también que ese periodo puede alargarse o acortarse dependiendo cómo nosotros nos comportemos en esta vida. Pero lo que quiero decirle es que en cierta forma, bios nos está hablando de una vida temporal. Es algo que tiene un principio y tiene un final perfectamente definidos. Bios no es necesariamente una vida eterna. Ok, entonces el segundo aspecto, la segunda forma como se utiliza el término bios, según el diccionario Vine, se refiere a nuestra manera de vivir, es decir, a una conducta moral, la forma como nosotros nos conducimos a lo largo de ese periodo que el Señor nos asignó para estar acá en la tierra y cumplir el propósito para el cual fuimos enviados. Y finalmente, se aplica también al sentido de los medios que se tiene para vivir, es decir, el sustento. Ok, y aquí solo le menciono para que usted se haga una idea. Cuando el Señor Jesús vio la ofrenda de aquella viuda, dice que el Señor dijo, ella dio más que todos los demás.
Y usted recuerda, ella había puesto 2 monedas de un valor mínimo, mientras que los otros daban grandes cantidades de dinero. Pero el Señor dijo, ella dio más que todos los demás. ¿Por qué razón? Porque ella dio, es interesante eso, porque dice, todos los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento, dicen unas versiones. Otras dicen, dio todo lo que tenía para vivir. Pero realmente cuando nosotros vemos en el griego, lo que dice es, ella dio toda su bios. En otras palabras, ella dio toda su vida. No era en sí, porque sinceramente, hermano, con 2 moneditas, ¿qué podía comprar ella para su sostenimiento? Nada, hermano, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención es que si lo viéramos en un sentido literal, si lo viéramos al pie de la letra, lo que el Señor dijo es, ella dio más porque ella dio toda su vida. No fue en sí el dinero lo que dio solamente, sino que ella estaba depositando vida en el alfolí. Y eso es lo que nuestro apóstol nos ha enseñado. Ok, pero volvamos al punto, porque no estoy hablando en sí de las ofrendas y tampoco quiero centrarme en la vida bios, sino quiero avanzar a considerar la vida zoe, que es a lo que nos conduce la puerta angosta y la senda que es estrecha. Ok, entonces miremos esto. Aquí solo le voy a poner el concepto del diccionario Vine, el término zoe, identificado con el numeral 2222, fácil de memorizar, ¿verdad? 2222. Y entonces dice el Vine que el término zoe se refiere a la vida como un principio, es decir, la vida en el sentido absoluto. No abarca solamente la parte física como el concepto de bios, no abarca solamente los 70 u 80 años o X años que pueda durar la existencia de una persona sobre esta tierra, sino que zoe se refiere a la vida en términos absolutos. Es decir, mire hermano, aquí voy a decir algo que posiblemente para algunos pueda ser chocante, yo sé que para la mayoría no, pero eso quiere decir que zoe abarca nuestra vida antes de venir a tomar este cuerpo, abarca nuestra vida mientras estamos en este cuerpo y abarcará nuestra vida eterna en la presencia del Señor después de que hayamos pasado de esta dimensión terrenal a la casa del Padre, ya sea por la vida de la muerte y resurrección o ya sea por la vía de la exanastasis. Ok, pero entonces volvamos al punto. Zoe expresa la vida en el sentido absoluto. Otro aspecto, zoe dice expresa la vida de Dios. Mire, aquí yo quiero resaltar esto que me llamó muchísimo la atención. Expresa la vida de Dios. Es decir, aquello que Dios tiene en sí mismo, de la cual los hombres llegan a ser participantes mediante la fe en el Señor Jesucristo. Mire, hermano, eso es impresionante. Porque entonces aquí yo entiendo en un poquitito, un mínimo grado posiblemente, creo que no lo he entendido a cabalidad, pero aquí entiendo yo un poquito por qué el apóstol Pedro dice que nosotros fuimos llamados a participar de la naturaleza divina. Obviamente, eso no está diciendo que nosotros vamos a llegar a convertirnos en seres adorables, en seres divinos y que a nosotros nos van a rendir adoración de ninguna manera, sino uno solo, el Señor tu Dios es uno solo, a Él adorarás y solo a Él servirás. Eso fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, y luego el Señor lo citó en el desierto cuando estaba siendo tentado por el tentador, y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, a nadie más. Entonces, pero lo que quiero decirle es que obviamente Dios es un Dios vivo. Y la Biblia por eso dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque, bueno, no me quiero meter tanto en el por qué es horrendo, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar es que nuestro Dios está vivo.
Él mismo hace un contraste en el libro de los Salmos, bueno, en varios pasajes, pero haciendo un contraste entre lo que son los ídolos y los que confían en ellos y los que confían en el Señor, porque dice, los ídolos tienen ojos, pero no miran. Tienen oídos, pero no oyen, tienen boca, pero no hablan, tienen pies, pero no andan. Sin embargo, por eso dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor, porque el Señor sí, Él ve, dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se humilla a mirar desde el cielo, pero también en la tierra? Es decir, Él nos ve desde el cielo, pero también Él envió a su Hijo Jesucristo en forma semejante a nosotros y descendió a la tierra para ver a sus creaciones, y Él sigue presente con nosotros, su Santo Espíritu está con nosotros. Bueno, en fin, lo que quiero decirle, hermano, perdón que ya me emocioné y me fui por otro lado, lo que quiero decirle es que nuestro Dios es un Dios vivo, no es como los ídolos. No es una creencia, no es imaginación de un superinteligente como algunos pretenden serlo, ¿verdad? Y dicen, no, lo que pasa es que los que creen que Dios creó al hombre, realmente lo que sucede es que el hombre fue quien creó a Dios en su mente, hermano. Bueno, ya, ¿para qué me voy a ir por ese lado, verdad? Lo que quiero entonces resaltar es que Dios tiene vida en sí mismo. Es una vida eterna. Dios es inmortal. Es imposible. Me gusta por eso, como dice la Biblia en el libro de los Hechos, hablando del Señor Jesucristo, era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Era imposible. ¿Por qué? Porque Él tiene vida en sí mismo. Y entonces esa vida de Dios, la cual Él nos permite que nosotros podamos participar mediante la fe en Jesucristo, ese es el concepto un poquito más amplio del término Zoe. Y para concluir los conceptos, solo le pongo este párrafo que también el diccionario Vine es el que lo cita, pero está haciendo alusión a otro texto. Dice, y aquí está la bibliografía, por cierto, en la Escritura, Zoe es la palabra más noble, expresando, como lo hace constantemente, todo lo más excelso, mejor que los santos poseen en Dios. Es decir, el concepto de Zoe es el mejor, permítame decirlo de esta manera, la vida más sublime que nosotros podamos experimentar en la tierra, y eso es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ok, pero entonces volvamos al punto. Habiendo dicho estos conceptos, le quiero poner un versículo, siguiendo también el ejemplo de la enseñanza que le mencionaba de nuestro apóstol acerca de los hetairos. Usted recordará, él hizo alusión también a la Biblia Septuaginta, que es una versión del Antiguo Testamento que fue traducida del hebreo al griego. Entonces, mire, por ejemplo, para explicar este concepto de la vida de Dios a la cual tenemos acceso, Génesis capítulo 2, versículo 7, según la Biblia de las Américas, dice de la siguiente manera: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Ay, mire, hermano, póngame atención a esto, por favor. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, esto es impresionante para mí, porque aquí yo quiero resaltar nuevamente el término vida, porque es lo que Dios está insuflando en el hombre a través de su nariz, a través de su aliento. Entonces dice, sopló el Señor en su nariz aliento de vida, pero en la Septuaginta, es decir, la versión de los 70, como se le llama también, la versión griega del Antiguo Testamento, dice que lo que el Señor sopló en la nariz de Adán fue vida, pero no vida bios, sino que fue vida Zoe, la vida que había en él por medio de su soplo divino. Entró al hombre por medio de su nariz, y entonces la consecuencia fue que él llegó a ser, el hombre llegó a ser un viviente. Entonces aquí, esa es otra cosa interesante, porque aquí le resalto yo también el término viviente, que se traduce
nuevamente estoy haciendo alusión a la Septuaginta, se traduce del término griego sao, que es el numeral 2198, que es la raíz de donde se traduce, de donde proviene el término zoe. Usted lo puede ver en los conceptos de los diccionarios. Zoe se deriva de sao, y este sao es el término que se traduce viviente, como lo ve usted acá, aunque aquí es la Biblia de las Américas, pero es el término que dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los sao, los vivientes que hayamos permanecido, seremos arrebatados. Entonces, esto es impresionante porque mire, el concepto que la tradición ha enseñado por muchos años es que cuando el Señor venga, todos los que estén vivos serán arrebatados. Ese es el concepto que se ha enseñado tradicionalmente. En otras palabras, déjeme aplicar ya estos conceptos griegos. Lo que la tradición dice es: todos los que tengan vida vivos, en el momento que el Señor descienda del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, todos los que tengan vida vivos van a ser arrebatados. En otras palabras, como que dijeran: no importa si se consagró, no importa si andaba en pecado, no importa nada, tiene vivos, se va arrebatado. Pero no, realmente lo que nos deja ver la Biblia es que solo los que tengan vida zoe, solo los que hayan alcanzado la condición de vivientes, van a ser arrebatados. Y claro, excuso recordarle que desde luego el arrebatamiento no es de la tierra hasta el cielo, sino que es de los cielos hacia el cielo. Ok, pero ese es otro tema, no quiero meterme ahí porque el tiempo ya me está caminando muy rápido, y entonces yo quiero volver a este punto. Entonces, ¿por qué es tan importante esto que le estoy mencionando? Porque déjeme irme en un análisis, ¿cómo sería? Deductivo posiblemente, o inductivo, no sé, se me confundió el término ahorita, pero entonces, para ser arrebatados, necesitamos ser sao, ser vivientes. Pero para ser vivientes, necesitamos que la vida zoe, ese estilo superior de vida, esté en nosotros. Pero para acceder a esa vida zoe, hay una puerta que es estrecha y una senda que es angosta, y esos son los que nos van a conducir a esa vida zoe. Y eso, mire hermano, aquí entonces yo quiero avanzar con otras cosas porque ya de veras el tiempo se me está yendo. Y entonces quiero volver a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Porque entonces, mire hermano, cuando yo muchas veces leí este pasaje, pues yo dentro de mí pensaba, decía, bueno, definitivamente la puerta es Cristo. Y pues Él es el que nos conduce a la vida sao, a esa vida de Dios, y como dice el concepto del diccionario Strong, a la cual tenemos acceso por medio de la fe en Jesucristo. Y desde luego, no estoy diciendo que piense diferente ahora, pero lo que quiero decirle es que prácticamente un concepto tradicional, y que seguramente era el concepto que yo tenía también en algún momento, es decir, bueno, entonces todos los cristianos tienen vida zoe. Pero eso sería casi lo mismo como lo que acabamos de mencionar. Sería casi lo mismo decir, bueno, entonces todos los cristianos son vivientes y por consiguiente todos van a ser arrebatados en el momento que el Señor venga. Pero entonces aquí vuelvo a la carga con la importancia de considerar los conceptos o los términos originales. Porque, por ejemplo, cuando vemos acá el término puerta, ahí me voy a centrar, porque si me meto todavía a considerar la senda, definitivamente no voy a llegar a donde tengo que llegar. Entonces, mire, cuando vemos en este pasaje, Mateo 7:14, la puerta, cuando dice, porque estrecha es la puerta, usted lo puede ver ahí resaltado, esa puerta es un término griego que pues yo asumo que se traduce o se pronuncia pulé. No sé si estoy pronunciando correcto, pero no es eso lo más importante.
Y entonces solo quiero resaltar, ni siquiera le voy a leer los conceptos del diccionario Strong, nada de eso. Solo quiero resaltar que Pulé, según la concordancia Strong, numeral 4439, es la puerta que nos conduce hacia la vida Zoe. Pero cuando el Señor Jesús dijo de sí mismo que era la puerta, no se refirió al mismo concepto. Se lo voy a mostrar. Este es el pasaje que seguramente usted ya recordó cuando yo se lo mencionaba. Y aquí el Señor 2 veces dice que es la puerta. Juan capítulo 10, versículos 7 al 9, dice el Señor: entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Versículo 9, yo soy la puerta. Aquí me adelanté a ponerle el término. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, como usted puede ver acá, el término griego al que el Señor hizo alusión cuando se presentó a sí mismo como la puerta, no es pulé, como el que vimos en Mateo 7:14, sino que es este término, no sé cómo se pronuncia, zura o no sé, ¿verdad? El numeral 2374, es como que el Señor hubiera dicho, yo soy ese tipo de puerta. Pero la puerta angosta que conduce a la vida Zoe, seguramente se estará refiriendo a otra puerta. Es decir, yo insisto, por favor, quiero dejar bien claro esto para que no haya lugar a dudas. Yo de ninguna manera estoy diciendo que el Señor no pueda conducirnos a la vida Zoe. Es más, eso ya lo dejamos establecido por medio del concepto del diccionario Vine, en donde dice que Zoe es la vida de Dios, la naturaleza intrínseca de Dios, a la cual nosotros podemos acceder mediante la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente yo no estoy diciendo que el Señor no sea la puerta o que no nos conduzca a la vida. Lo que estoy diciendo es entonces que en Mateo 7:14, muy probablemente el Señor se está refiriendo a otra puerta, no necesariamente a Él como persona, no necesariamente a Él en su manifestación durante su ministerio terrenal, o incluso como Él se nos puede haber revelado a nosotros cuando fuimos salvos. No se está refiriendo solamente a eso, porque repito, eso sería tanto como decir entonces que todos los cristianos, todos los que han aceptado al Señor Jesucristo tienen vida Zoe. Y tal vez realmente lo que deberíamos considerar es que todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, le hemos recibido en nuestro corazón, tenemos acceso a la vida Zoe, pero no necesariamente todos están participando de ella. Mire, espero estar dándome a entender, pero le quiero poner un ejemplo para ilustrarlo y con la ayuda del Señor no dar lugar a dudas en lo que le estoy diciendo. Esto es más o menos como el ejemplo que nuestro apóstol nos ha puesto en muchas ocasiones de cuando a usted le hacen un pago X, sea su salario, sea porque usted vendió un bien, un servicio, un producto, o por X motivo. A usted le pagaron, pero le pagaron con un cheque. Entonces usted realmente ya recibió el pago, ya tiene, como quien dice, la certificación de que su trabajo fue recompensado. Pero ahora usted tiene que ir al banco, ya sea a cambiarlo, que tal vez no es lo más recomendable, ¿verdad? O depositarlo a su cuenta, qué sé yo, cómo sería el caso, ¿verdad? Pero hasta que usted hace efectivo ese cheque, usted puede empezar a disfrutar de los beneficios de aquel pago. Mientras tanto, usted no puede llegar, ¿qué le digo yo?, a
al mercado a comprar verduras y las provisiones para su casa. Mire, aquí está el cheque, le doy el cheque y usted me da el vuelto. Olvídese, no se lo van a aceptar. Entonces usted tiene que hacer efectivo ese cheque, usted tiene que hacer algo para poder acceder a los beneficios que representa aquel pago que recibió. Bueno, pues de la misma manera es como yo logro entender esto de la puerta y la vida Zoe. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ciertamente Él es la puerta. No hay otra puerta de acceso para el Señor nuestro Dios, el Padre. No hay otra puerta de acceso para que nosotros podamos acercarnos a Él, sino que dice: yo soy la puerta. El que no entra por la puerta es un ladrón y es un salteador. Entonces, Él es la puerta. Pero una vez que entramos allí, tenemos vida eterna. Pero hay un estilo de vida. La vida de Dios, la vida del Espíritu, la vida, como le decía, me gusta ese concepto que es el hermano Jaime Murrell, un estilo superior de vida que desafortunadamente no todos los cristianos tienen. Justamente platicábamos en estos días con mi hija mayor, ella me hacía un comentario de algunas publicaciones que ella vio en redes sociales, y que incluso algunos hermanos pues participaban de algunas cosas que no se miraban bien. Y entonces ella me dice: pero no puedo creer que hermanos de la iglesia como que se le estén dando like a este tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces empezamos a conversar con ella y yo le hacía mención de varias cosas, varios pasajes bíblicos, pero yo le decía realmente, y tal vez lo que quiero enfocar con esto, es hacerle ver que realmente no todos los creyentes, no todos los que han aceptado al Señor Jesucristo tienen un estilo superior de vida. Hay muchos que siguen viviendo una vida muy terrenal, hay unos que siguen viviendo una vida cargada de pecado, de pasiones. Bueno, aquí yo ya no leí unos versículos por causa del tiempo, pero lo que nos deja ver la Biblia es que hay algunos que siguen viviendo una vida puramente bios, a pesar de ser cristianos. A pesar de que recibieron a Cristo en su corazón, siguen viviendo una vida puramente bios. Tienen acceso, tendrían la posibilidad de buscar y acceder a esa vida Zoe, esa vida de Dios a la cual tenemos acceso. Pero entonces ahí es donde viene el concepto de la puerta pulé que menciona Mateo capítulo 7, versículo 14. Entonces la pregunta del $1.000.000 es: ¿y cuál es esa puerta? Bueno, quizás no me voy a atrever a decir esta es y no hay otra, ¿verdad? Pero que entonces, teniendo todo este panorama, teniendo todos estos conceptos, yo quiero entonces ahora leerle este pasaje impresionante. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 al 55, como usted lo puede ver acá en la pantalla, Biblia de las Américas, dice: entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y esto vuelvo a la carga a resaltar la palabra vida, porque es la palabra griega zoe. Perdón, aquí ya tapé el texto. Permítame, quiero ver si puedo regresar. Bueno, le leo entonces: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Este término vida eterna nuevamente es el término zoe. Y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, mire, lo que me llama la atención acá es esta aseveración tan categórica que hace el Señor Jesús. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tenéis vida, no tenéis Zoe. Tienes bios, quizás hasta una bios saludable. Posiblemente trabajas, eres esforzado, tu trabajo te ha rendido buenos frutos, qué sé yo cuántas cosas más. Podrás tener bios, pero si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no puedes acceder a la vida Zoe, no puedes acceder a ese estilo superior de vida en el cual, hermano, vuelvo a enfatizarlo, es el tipo de vida que tenía Adán mientras estaba en el huerto. Mire, hermano, mucha gente ha tratado de conceptualizar ese estilo de vida de diferentes maneras. Algunos piensan que tener mucho dinero y no negarle ningún gusto a su cuerpo, eso es vida. Y usted tal vez hasta habrá escuchado esas expresiones, ¿verdad? Cuando a alguien le va bien en los negocios, cuando alguien está disfrutando unas vacaciones extraordinarias, esto es vida, dice la gente, ¿verdad? Pues posiblemente sea vida, bios, pero no es vida Zoe, no tiene vida Zoe. La forma de acceder a la vida Zoe es comiendo la carne del Hijo del Hombre y bebiendo su sangre. Por eso es que yo le puse por título este tema, la puerta que conduce a la vida, haciendo la relación entonces que la Santa Cena, el hecho de comer la carne del Hijo del Hombre representada en el pan y beber la sangre del Hijo del Hombre representada en la copa del nuevo pacto, eso es la puerta que nos permite acceder, que nos permite, perdón que aplique el ejemplo que le ponía, que nos permite cobrar el cheque. Ya no solamente saber que tenemos acceso, ya no solamente saber que hay un estilo superior de vida y que posiblemente lo hemos visto en otros hermanos y muchas veces, no digo envidiar, ¿verdad? Sino que tal vez anhelar tener ese estilo de vida nosotros también. Yo no sé si usted ha considerado eso alguna vez, tal vez a usted mismo le ha pasado, que yo como quisiera tener las actitudes de tal hermano, ¿verdad? Siempre lo mira uno contento, siempre con una palabra de Dios en su boca, nunca lo mira uno amargado, no lo mira uno renegando de la situación, sino siempre tiene una respuesta a cualquier situación que esté viviendo. Imagínense usted el apóstol Pablo, que decía, he aprendido el secreto para estar contento cualquiera que sea mi situación. Si estoy en cuarentena, si hay toque de queda, si hay coronavirus, si ahora que dicen que hay un nuevo brote de ébola, ¿verdad? No importa, él está contento. Hermano, ¿en qué cabeza cabe eso? Obviamente, solo en la cabeza de aquellos que han accedido a la vida Zoe por medio de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Y por eso, mire, hermano, es mi deseo. Como le he expresado en ocasiones anteriores, que también he tenido el privilegio hermoso de predicar la palabra, es mi deseo, desde luego para mí, tampoco me voy a poner en una falsa modestia, no, con que usted sea feliz, yo soy feliz. No, esas serían puras payasadas de novela, ¿verdad? No, lo que yo quiero decirle, hermano, es mi deseo ciertamente para mí, para mi esposa, para mis hijas, para los más cercanos, mis hermanos, mis cuñadas, los más cercanos. Es mi deseo que podamos acceder a esta vida Zoe. Pero también es mi deseo para usted, porque también usted es de los cercanos a mí, usted también es mi familia. Y se le extraña, hermano, créame, se le extraña poder darle un abrazo, poder darle un ósculo santo y expresarnos ese amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Pero no nos pongamos sentimentales, ya pronto vamos a poder hacerlo, espero yo. Y repito, necesitamos acceder a ese estilo de vida en el cual podamos estar contentos sin importar cuál sea la situación que nos rodea. Ok, entonces volviendo al punto, yo anhelo para mí, para mi casa, para usted, para su casa, este estilo de vida, esta vida Zoe, esa vida que, como decía el concepto que cita el diccionario Vine, es lo más sublime que pueden alcanzar los creyentes
en el Señor. Esa vida Zoe, yo anhelo que se haga realidad en usted, en mí, en todos nosotros. Pero esta aseveración que usted ve, que yo subrayé ahí con una línea supuestamente recta, ¿verdad? Esa aseveración del Señor nos deja ver claramente cuál podría ser una interpretación, no digo la única, cuál podría ser una interpretación de esa puerta angosta y esa senda estrecha que nos dan acceso a la vida Zoe, como sería el comer del pan, beber de la copa, representando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No digo que sea lo único, por eso le decía, creo que podría ser una forma de interpretar, una forma de entender eso, porque por ejemplo, también hay un pasaje cuando aquel hombre rico llega con el Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida? Y entonces el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Usted conoce toda la historia. Entonces le dice, pero si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. En otras palabras, podríamos ver también como que guardar los mandamientos es otra forma de acceder a la vida Zoe. Y así podríamos citar muchas cosas, pero como hoy tenemos el hermoso privilegio, la extraordinaria bendición de que el Rey nos invita a su mesa y podemos sentarnos a su mesa y tener comunión íntima, comunión cercana con Él, hoy quiero enfocarlo desde este ángulo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero como nos ha enseñado nuestro apóstol, el aprendizaje por espejo, entonces, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, tenéis vida Zoe en vosotros. Y si tenemos vida Zoe, nos vamos a convertir en vivientes. Y si somos vivientes, seremos arrebatados. Que el Señor en su misericordia nos ampare, y de hecho creo que esta es una oportunidad extraordinaria para participar de ello. Así que, hermano, yo espero que usted tenga listos los elementos. Con su permiso, yo voy a tomar acá los míos para que podamos participar juntos de la mesa del Señor. Y mientras usted se prepara allí en su casa con los suyos, y podemos tener un tiempo para meditar también en nuestra condición, porque, hermano, insisto en algo, muchos, incluyéndome, ¿verdad? No me estoy poniendo como alguien que ya lo alcanzó todo, pero muchos podría ser que habiendo recibido a Cristo, no hayamos cobrado todavía el cheque de esa vida Zoe, que no hemos accedido por completo a ese estilo superior de vida. Tal vez hemos gustado algunas experiencias extraordinarias, hemos visto señales, hemos visto milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero no hemos alcanzado la plenitud de esa vida Zoe. Así que esta es una oportunidad para que podamos hacerlo. Entonces, permítame orar antes de tomar los elementos. Es más, tal vez por causa del tiempo le voy a pedir que usted tome de una vez el pan en su mano y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti, Señor, con un corazón agradecido por todo lo que tú haces en nuestra vida, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Gracias, Señor, por esta oportunidad extraordinaria en la cual podemos sentarnos a tu mesa, tener comunión cercana contigo, pero sobre todo, así como hemos aprendido por tu palabra, por medio de comer el pan y beber la copa que representan tu cuerpo y tu sangre, poder acceder a ese estilo superior de vida. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Comamos todos del pan, hermanos. Ahora
alza tu copa allí con los tuyos, sabiendo que esta copa es el nuevo pacto que fue sellado con sangre. La sangre que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clama por venganza, mientras que esta sangre clama por misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, participamos también de la copa, sabiendo que representa y en nosotros habrá de convertirse en tu sangre, que sellará el nuevo pacto, pero que también nos da acceso a ese estilo superior de vida. En el nombre de Jesús, tomemos todos de la copa. Aleluya. Dele gracias al Señor ahí en su corazón, en su casa. Si quieren entonar un cántico de acciones de gracias al Señor, puede hacerlo con libertad. Mientras tanto, yo anhelo con todo mi corazón que el Señor le bendiga y no puedo dejar de pronunciar la bendición sacerdotal que está descrita en Números capítulo 6 y que se ha hecho un rema para todos nosotros desde hace mucho tiempo, que nuestro apóstol nos lo ha ministrado, sabiendo que es la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sobre nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.